Nos vamos a Security Config y le vamos a agregar una anotación para habilitar el tema de Spring Web Security. Y heredamos de esta clase. Esta clase nos va a exigir sobreescribir un método. ¿Ok? Estoy copiando y pegando lo que se requiere. Es algo muy básico de momento. Y se pueden dar cuenta que estamos configurando un Authentication Manager Builder, que prácticamente estamos teniendo lo mismo que habíamos indicado en el Application Properties, pero esta vez a nivel de código Spring. Entonces aquí tenemos indicado que para el usuario user el password va a ser, vamos a ponerle 123, y el rol de usuario puede ser un rol user, DBA, admin, lo que tú gustes. Pero esto funcionaría todo perfecto si es que probamos a nivel de memoria. La parte de abajo es otro método que estamos sobreescribiendo para decirle que cualquier petición que entra tiene que estar autenticada. Si no, no vamos a poder visualizar la respuesta. Entonces, ¿para qué tener usuarios en memoria si podemos disponerlos de la base de datos? Para eso los he creado. Así que vamos a modificar estos usuarios que vienen por defecto y vamos a tener que agregarle una implementación de una interfaz muy conocida en Spring, conocida como User Detail Service. Para eso voy a crear un nuevo paquete por temas de orden y vamos a crear aquí una clase llamada User Service. Esta clase va a implementar la interfaz User Details Service de Spring. Pueden ver el paquete donde se está importando y me está exigiendo sobreescribir el método loadUser by username. ¿Y qué es lo que pasa aquí, muchachos? Aquí tienes que decirle a Spring dónde vas a sacar los datos del usuario, sus roles y etc. Así que yo necesito irme a las tablas. Para eso voy a inyectar la capa de repository y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir aquí repo.find by y miren, me sale por un ID, pero realmente el método me dice que tengo que buscarlo por nombre de usuario. Entonces, en Spring Boot existe algo increíble para poder modificar las consultas y buscarlos por una columna. Yo voy a escribir aquí que va a retornar este método un usuario, pero el nombre se va a llamar findBy. Esto es una palabra reservada en Spring Boot en el cual estás diciéndole como una cláusula where. ¿Y cuál es el where? ¿Cuál es la columna? El nombre que tú le pongas. FindBy nombre, que yo le he puesto a la columna nombre. Y entre paréntesis vamos a ponerle el mismo valor. ¿Ok? Esto es como si yo hiciera un select asterisco from usuario where nombre es igual a algo. Simple, con eso es más que suficiente. Y aquí yo puedo llamar ahora a esa función y pasarle la variable username. Todo esto me va a retornar un objeto de tipo usuario, que es mi modelo que yo he creado para este ejercicio. Pero date cuenta que el método me está pidiendo que retorne un objeto de tipo userDetails. Entonces voy a declarar este objeto, userDetails, userDet, ¿está bien? Igual a new user, importamos y vas a ver que me está pidiendo de Spring Security Core UserDetails. Le vamos a pasar el nombre de usuario que vendría a ser us.getNombre, luego le vamos a poner la clave y luego el conjunto de roles. Ahora, ¿cuáles serían los roles? En Spring Security existe una clase conocida como Granted Authorities, en el cual tú puedes definir los roles de usuario. Así que lo que voy a hacer aquí es crear simplemente una lista y de momento vamos a simular nada más que tengamos algunos roles. Esto en una situación real tendrían que conectarlo a base de datos, quizás tener otra capa más, y hacer algún algoritmo y poder extraer la información y pasarlo a esta lista. Y esta lista de authorities o roles, hay que llamarlo de mejor manera, la vamos a pasar aquí. Entonces, estos roles, punto, y le podemos pasar, por ejemplo, admin. Y al final retornamos userDet. Haciendo un resumen rápido, no es difícil, no se asusten, simplemente tenemos que acostumbrarnos a cómo Spring maneja por dentro la estructura de Spring Security. ¿Por qué? Porque no puede ser en el escenario contrario. Imagínense si Spring tuviera que adaptarse a cada modelo de base de datos según su requerimiento. No habría algo estandarizado. Yo estoy diciendo que acá voy a construir un objeto userDetails que obviamente está esperando el nombre de usuario, la clave y un conjunto de roles. Estos son los roles que estoy colocando por defecto, que tranquilamente los puedes poblar a nivel de base de datos. Así que retorno este userDetail, que es el que contiene la información de mi usuario que quiere iniciar sesión. Entonces, vamos a Security Config y cambiemos aquí esta línea.
A este objeto out entramos ahora a la propiedad UserDetailService y le vamos a pasar la implementación que acabamos de crear. Para eso hacemos un private user service. Vamos a ponerle acá UserDetailService, que es justamente la clase que acabamos de usar. Hacemos un autoWired y no nos olvidemos que para que Spring pueda reconocerlo, también esto debemos marcarlo con el estereotipo service. Bien, entonces de esta manera Spring ya sabe dónde va a estar la información de los usuarios y finalmente le pasamos el password encoder que viene a ser nuestro querido bcrypt. Así que simplemente lo instanciamos y le pasamos aquí. Ya está. Perfecto. Terminé. Ya tengo entonces la configuración de Spring Security protegiendo todos los recursos de mi aplicativo a través de usuarios de base de datos. Intentamos nuevamente listar esto y ahora sí. Teníamos a nivel de base de datos un usuario escrito codex con la clave 123. Codex con la clave 123. ¿Te das cuenta que ahora sí puedo acceder a la información? Si yo intento ingresar con mitocode 741, vas a ver que no puedo. ¿Por qué? Porque bcrypt por dentro está tomando el carácter 741, lo está codificando y ve que no coincide con algún patrón que esté en base de datos. Entonces no puedo hacer ese login. Tengo que haberlo registrado con esta codificación y luego ya puedo iniciar sesión. Por ejemplo, intentemos mito y 123. Mito 123. Como ven, puedo iniciar sesión. Entonces, coders, resumiendo este tutorial, Spring Security protege independientemente de la lógica de tu negocio y de tu aplicativo. No he modificado los REST controller, ni los demo controller, ni nada por el estilo. Simplemente agregué la dependencia y por defecto me creó una clave con un usuario, que tranquilamente la puedo utilizar y ya está. Pero si yo quiero manipular más allá y conectarlo con base de datos, he creado una clase independiente llamada SecurityConfig, donde habilito la seguridad web y prácticamente estoy creando el mecanismo de acceso donde va a estar la información de mis usuarios y sus claves y sus roles. Así que he creado una tabla usuario, una entidad, he creado su correspondiente repository para poder acceder a hacer trabajos con base de datos. He creado una función find by nombre para saber toda la información de un usuario a través de su nombre. Y eso lo utilizo en la implementación de la interfaz propia del framework, que es Spring Security, conocida como UserDetailService. Esto me obliga a que yo haga un load user by username, donde le indique cómo obtengo la información del usuario, recepciono esa información y aquí hago alguna lógica para poder agregar roles de usuario. Con esos roles y con esa información yo ya puedo devolver una instancia de UserDetails, que es algo propio de Spring. Así que con eso ya Spring sabe de dónde obtener la información de los roles y cómo hacer el mecanismo de login. Vamos a SecurityConfig y ya no lo vamos a hacer en operaciones de memoria, sino ahora le decimos, tenemos un UserDetailService que hemos creado, es este, que justamente lo estamos inyectando, y el password encoder es el bcrypt para que no tengas problemas con las claves codificadas. Spring Security es una librería muy robusta que te va a permitir manejar por roles y otras cosas. Esto es simplemente un pequeño ejercicio de cómo se puede configurar rápidamente y empezarlo a entender, porque en tutoriales más adelante hablaré de cómo se utiliza esto en un enfoque más profesional, es decir, crear un backend más robusto, tener un modelo de base de datos donde soportes por relación de muchos a muchos usuarios y roles, puedas definir los granted authorities de los diferentes roles que pueda tener un usuario, protegerlos con Spring Security a nivel de roles y los servicios REST se vean también protegidos por esta librería, para que cuando tengas un cliente front, como por ejemplo en Angular, y quieras acceder a algún recurso, tengas que pasarle en el header de la petición algún token, que usualmente es un formato en JWT, para que puedas disponer de la autorización del recurso. Esos son términos y temas mucho más avanzados de los que hemos tocado hasta el momento y espero que lo puedan llegar a ver.